Relatos de ChatGPT. El pozo de los lamentos. Muchos años atrás, mi abuelo había hecho un pozo para subir el agua con una motobomba. Era de este que se surtía no solo la casa de los abuelos, sino la de nosotros, que quedaba un poco más abajo. Pero con el paso del tiempo, llegó el acueducto veredal y todos fuimos conectados al agua comunal. Pero aquel pozo, un simple hoyo profundo en la tierra, quedó allí como prueba de cómo sacaba el agua en aquellos tiempos. Aunque la abuela le sugirió al abuelo varias veces que tapara aquel hoyo, él decía que no había necesidad, que simplemente se dejaba alguna señal para que nadie se acercara allí y no hubiese peligro. La verdad es que tanto mi abuela como mis padres no entendían por qué el abuelo no había querido tapar nunca aquel pozo, que en realidad era peligroso para niños y animales. Igual nos tenían prohibido acercarnos a cierta distancia y el abuelo lo había cerrado con una cuerda. Pero, como ustedes saben, la juventud es bastante curiosa, y mi hermana y yo decidimos una vez acercarnos hasta el pozo para mirar dentro y ver qué tan profundo era. Lo hicimos cuando ya oscurecía, porque sabíamos que en el día nos verían. Así que traspasamos las cuerdas que protegían el pozo y nos acercamos a él. Algo que nos asustó y nos sorprendió al estar cerca fue que escuchamos el lamento de alguien que había dentro del pozo. No podía ser, allí no podía vivir nadie. A pesar del terror que nos causó aquel lamento, nos seguimos acercando con cautela, una agarrada de la mano de la otra, porque en verdad estábamos asustadas, pero también así, intrigadas por lo que allí había. El lamento seguía, cada vez con más fuerza y con más vigor. Al llegar a la altura del pozo, nos acercamos y miramos. La verdad, no se veía nada, simplemente la profundidad hecha oscuridad. Pero, ¿y qué era aquel lamento que venía del pozo? Mi hermana y yo nos miramos, como haciéndonos la misma pregunta, solo con vernos la una a la otra. Pero cuando estábamos en estas, una mano salió desde dentro y agarró a mi hermana por el tobillo, jalándola directamente al pozo, una mano flaca y huesuda con grandes uñas, sucias al parecer de la misma tierra de allí, como si hubiese escarbado la tierra para subir, al menos así lo dijo mi hermana después, porque yo no la vi, solo sentí la fuerza de aquella. Yo me lancé sobre ella y la detuve, pero la fuerza con que la arrastraba era tan superior a nosotras que nos iba a llevar a las dos. Empezamos a gritar despavoridas para que nos ayudara. Algo estaba mal allí, algo más que terrorífico. En casa y en la del abuelo corrieron a socorrernos. Estábamos sucias, asustadas y llorosas. Como ya habíamos sido descubiertas, no tuvimos más que contarle al abuelo, a la abuela y a mis padres lo que había ocurrido y como esa mano invisible, que yo no pude ver pero nos arrastraba con fuerza dentro del pozo, o al menos a mi hermana y a mí con ella. Mi padre, lo que nunca había hecho, le exigió al abuelo que el pozo debía ser tapado y que si él no lo hacía, él se encargaría de hacerlo en la mañana. Y efectivamente, así lo hizo, porque el abuelo no dijo ni sí ni no, simplemente se quedó en silencio. El lugar donde estaba el pozo sigue como un lugar despoblado. El abuelo no siembra nada allí ni siquiera se acerca, pero lo que sí sucede es que, en noches frías y oscuras, se escucha ese lamento, como de alguien que está atrapado en ese lugar donde alguna vez estuvo el pozo. Con los años, yo me marché de la finca a vivir al pueblo, pero el lugar donde alguna vez estuvo el pozo sigue siendo ese lugar misterioso, donde se sigue escuchando el mismo lamento noche tras noche, pero más aún cuando las noches son más frías. Moralex.